Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual nosotros vamos a hablar en esta ocasión de circuito en paralelo. ¿Sí? En el anterior video nosotros habíamos hablado del circuito en serie, que era uno tras otro. En cambio, el circuito en paralelo, pues no tienes los resistores en fila, uno tras otro, ¿verdad? Tiene este arreglo, ¿sí? Donde la electricidad se puede distribuir por varios caminos, ¿sí? ¿Qué característica tiene esto? Que si falla alguna línea de electricidad para un foco, los demás focos no se van a apagar. En cambio, en el circuito en serie, el ejemplo de los focos de Navidad, ¿qué ocurría? Si un foquito o si un resistor de esos foquitos o un foco se dañaba, pues todo el sistema de focos se dañaba, de los focos de Navidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque son en serie. Si se daña uno, se daña el resto. En cambio acá, en circuitos en paralelos, pues son un poco más independientes. Se daña un foco, pues solo se daña dicho foco y por donde pasa la electricidad por dicho foco. Los demás quedan intactos, ¿cierto? Entonces aquí está lo que es el material, tú puedes revisarlo, puedes analizarlo. En este video también vamos a resolver el deber, ¿sí? Si te interesa aprender un poco más, pues sigue el video de corrido, ¿sí? O si solo quieres el deber, pues puedes adelantar, ¿sí? Esta es una de las fórmulas principales que nosotros vamos a necesitar, que es la resistencia total, ¿sí? En el video de circuitos en serie, la resistencia total era sencilla, era sumar una resistencia tras otra. Perfecto, no había complicación en la resistencia total en circuito en serie. Pero en circuito en paralelo, ¿qué ocurría? ¿O qué va a ocurrir? Que la fórmula ya es un poco más compleja, por así decirlo. ¿Sí? Esa es la fórmula de la resistencia total cuando queremos calcularlo en un circuito paralelo. ¿Sí? Aquí tienen ustedes varios gráficos. ¿Sí? Tienen varios gráficos de ejemplos, de ejercicios de circuito en paralelo. Nosotros vamos a hacer un ejemplo. ¿Y qué mejor hacer un ejemplo de, de lo que tenemos de deber para subir, ¿verdad? Pero antes de eso, nosotros vamos a analizar qué fórmulas vamos a utilizar. La primera fórmula, y te recomiendo que veas el video anterior de circuitos en series para que conozcas ciertas unidades que se van a utilizar. La primera fórmula que nosotros vamos a analizar va a ser la de la resistencia total. Sí, la resistencia total va a ser, va a ser igual a lo siguiente. Ojo, todo va a estar en fracción, todo va a estar en fracción, ¿sí? Todo va a estar en fracción, ahí está. La fórmula de la resistencia total cuando hablamos de circuitos en paralelos va a ser la siguiente. 1 sobre 1 dividido para la resistencia 1 que me dé el ejercicio, más 1 dividido para la resistencia 2 que me dé el ejercicio, más la 1 sobre la resistencia 3 que me dé el ejercicio, y así vas haciendo según la cantidad de resistencias que te dé el ejercicio. 1 sobre Rn. Profesor, ¿por qué coloca 1 sobre Rn? Pues la n significa etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de resistencias que te dé. Ojo, esta va a ser la fórmula, esta va a ser la fórmula de resistencia total para calcular, ¿sí?, la resistencia total que te solicite el deber. Ojo, esta es una de las fórmulas que vamos a utilizar. La siguiente va a ser de la intensidad de corriente. La intensidad de corriente, al igual que en el tema anterior, se va a analizar de esta manera. Ojo, el voltaje que me dé el ejercicio dividido para la resistencia total que se calcule. Perfecto, ¿sí? La tercera fórmula que nosotros vamos a necesitar va a ser la intensidad N. ¿Por qué intensidad N? N significa el número de resistencia que yo voy a analizar. Si voy a analizar la resistencia 1, pues coloco aquí en vez de N, coloco el 1. Si voy a analizar la intensidad de corriente, recuerda la I mayúscula significa intensidad de corriente. Si yo voy a calcular la intensidad de corriente de la resistencia 3, pues en vez de N coloco el número 3 y así sucesivamente. Entonces en este tipo de ejercicios también nos van a pedir o a solicitar averiguar la intensidad de corriente de cada resistor. Entonces se va a colocar lo siguiente. El voltaje, que va a ser el que me dé el ejercicio, dividido
para la resistencia N que yo desee averiguar. ¿Sí? Van a ser esas tres fórmulas básicamente que nosotros vamos a necesitar. Recuerda, te recomiendo ver el video de circuitos en series para que entiendas algunas equivalencias. Recordemos que un ohmio se representaba de esta forma y un ohmio era igual ¿a qué? A un voltio sobre amperio. ¿Sí? Esto me puede a mí ayudar para hacer las simplificaciones. ¿Sí? Entonces, también recuerda tener tu calculadora a mano porque hay muchas maneras de calcular la resistencia total, muchas maneras. Y de esas maneras depende del manejo de tu calculadora también, ¿sí? Vamos acá. Esto es lo que me dice el deber que yo debo de subir, ¿sí? Es lo que me dice el deber. Ojo, recordemos que con R nosotros representamos a la resistencia. Esta figurita que tú ves aquí como una N es ohmio, ¿sí? Es el ohmio. ¿Qué me está diciendo? Señor estudiante, resuelva el siguiente ejercicio de circuito en paralelo. Esto es un arreglo de circuito en paralelo. Estos churitos que tú ves aquí son los resistores, ¿sí? Ojo, señor estudiante, resuelva el siguiente ejercicio del circuito en paralelo. Del siguiente circuito encontrar la resistencia total, la intensidad de corriente de todo esto y la intensidad de corriente de cada uno de estos resistores, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo calcular la resistencia total. Para calcular la resistencia total hay muchas maneras, ¿sí? Hay muchas maneras. Pues vamos a aplicar esta. Ojo, la fórmula, tú ya sabes cómo es la fórmula. Entonces vamos a calcular la resistencia total. La resistencia total va a ser lo siguiente. Ojo, ¿qué yo tengo? Resistencia 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 resistencias. Va a ser mucho trabajo, ¿verdad? Entonces pongámonos manos a la obra. Entonces la fórmula nos decía lo siguiente. 1 sobre la resistencia 1, en este caso, que sería estos 5 ohmios. 5 ohmios, ahí está, más 1 sobre la resistencia 2. ¿Cuánto vale la resistencia 2? Pues me dice que vale 10 ohmios. Escribimos ahí 10 ohmios más 1 sobre resistencia 3. ¿Cuánto vale la resistencia 3? Pues vale 15 ohmios. Ahí está. 15 ohmios. Perfecto. Más 1 sobre la resistencia 4. ¿Pero cuánto vale la resistencia 4? Pues vale 8 ohmios. Recuerda, ese símbolo significa ohmios. Este símbolo significa ohmios. 8 ohmios. ¿Sí? ¿Qué más nos decía la fórmula? Ojo, nos decía esto. Y ahí está nuestra fórmula. 1 sobre cada uno de estas resistencias. Esta era la fórmula. ¿No me crees? Compárala. Aquí está. ¿Sí? Esa es la fórmula que nosotros estamos utilizando. Esta es la fórmula. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Esa es la fórmula para calcular la resistencia total. Si tú tienes un buen manejo de la calculadora, pues esto lo puedes obtener de un solo golpe y colocar aquí la respuesta y ya está. ¿Sí? Pero como sé que algunos no tienen calculadora científica, como para hacer todo este proceso de un solo golpe, pues nos toca hacerlo paso a paso. Hay muchas formas, ojo. Tú podrías resolver primero esta suma de fracciones. Podrías resolver esta suma de fracciones en tu calculadora tranquilamente. ¿Sí? Lo podrías hacer. O manualmente, pero te llevaría mucho tiempo. Profesor, no tengo calculadora científica. ¿Qué hago? Me desespero. No te preocupes, si no tienes calculadora científica hay otra opción. Que toda calculadora normal lo puede hacer. ¿Sí? Ojo, para todos aquellos que no tienen una calculadora científica y tienen una calculadora básica, pues pueden dividir lo siguiente. 1 dividido para 5 y el resultado lo colocas aquí. Luego colocas más 1 dividido para 10 y colocas aquí el resultado. Es decir, vamos a pasar todo esto que está en forma de fracción a decimal. ¿Sí? Lo vamos a hacer. Entonces vamos a hacer ese trabajito, ¿sí? Vamos acá haciendo ese trabajito. Cogemos otro color de lápiz. Estamos calculando la resistencia total. Perfecto, ahí.
Ojo, y vamos a hacerlo. Colocamos la línea de fracción. Ojo, vamos con el primero. 1 dividido para 5. 1 dividido para 5, sé que es 0,20. ¿Sí? 1 dividido para 5 es 0,20. O coge tu calculadora, divide 1 dividido para 5. 1 dividido para 5 te va a dar 0,20. 0,20. Todo vamos a pasarlo a decimal para que tú puedas utilizar tu calculadora. 1 dividido para 5, 0,20. ¿Qué cosa? Obvio, se mantiene. Obvio. Más, pasamos al limpio el signo más. Luego vas a dividir 1 dividido para 10. Pues 1 dividido para 10 me da 0,1, ¿verdad? 0,1. ¿Qué? Ohmios. Ahí está. Colocas el signo más que está ahí. Y ahora divides 1 dividido para 15. Coges tu calculadora. 1 dividido para 15 te va a dar igual a 0,06666. Pero lo puedes redondear. Puedes redondear a lo siguiente. 0,067. ¿Qué cosa? Ohmio. Ohmio, ¿verdad? Ahí está. Colocas más 1 dividido para 8. 1 dividido para 8 te va a dar igual a 0,125. 0,125. ¿Qué cosa? Ohmio. Ahí está. Se hizo más extenso porque ahora está en forma decimal. Y pasas a limpio el 1. Ojo, no te olvides. Pasas a limpio el 1 que está acá. Perfecto. Hemos pasado de fracción a decimal. Y tu calculadora, y cualquier calculadora, por más básica que sea, pues sí te va a permitir sumar decimales. 0,20 más 0,1 más 0,067 más 0,125. ¿Sí? Haces esa suma. Vamos a hacer la suma acá. Vamos a sumar entonces. Coges tu calculadora y vas a sumar 0,20 más 0,1. 0,20 más, ojo, 0,20 más 0,1. ¿Sí? 0,20 más 0,1 más, sigue sumando, más 0,067, ¿verdad? Y sigue sumando más 0, más 0,125. Perfecto, le das clic en igual, le das clic en igual y te da esta cantidad que te voy a escribir. Te va a dar 0,492. 0,492 ohmios. Está sumando ohmios, pues obviamente te da ohmios. ¿Sí? Pasas a limpio todo lo demás. Pasa limpio el 1. Ahí está. Ojo. Profesor, ¿qué ha hecho? Lo que hemos hecho simplemente es esto. Sumar todo esto que está resaltado de amarillo. He sumado todo esto. Todo esto es sumado. Y me ha dado la fabulosa cantidad de 0,492 ohmios. Perfecto. Y pasamos a limpiar todo lo demás. ¿Sí? Ahora, ¿qué me toca hacer? Pues vamos a coger otro color de lápiz. Me toca hacer lo siguiente. Ahora simplemente tengo que dividir. Nuevamente coges tu calculadora y esto lo puede hacer, repito, esto lo puede hacer cualquier calculadora. Vas a dividir 1 dividido para 0,492. Recuerda, la línea de fracción también significa división. Recuerda, la división se puede representar de muchas formas. Por ejemplo, se puede representar 4 dividido para 2 me da 2, ¿verdad? Esta es la forma tradicional de representar una división. La forma moderna es 4 dividido para 2 me da 2. Es la forma moderna con dos puntitos. También se puede representar en forma de fracción. 4 dividido para 2 me da a 2. O como en la escuelita, 4 dividido para 2 me da 2. Ojo, la raya de fracción también significa división. La división tiene muchas formas de representarse, como viste en forma de fracción. Entonces coges tu calculadora
y divides 1 dividido para 0,492. Coges tu calculadora, 1 dividido para 0,492 ohmios, te da igual a 2,03 ohmios. Y esta es la respuesta. Eureka, esta es la respuesta. ¿Sí? Hemos encontrado la resistencia. Sé que es un poquito medio compleja la fórmula, ¿sí? Pero se hace compleja cuando no tienes una calculadora científica. Ahí está. Vamos a ver qué más nos solicitan. Me pide la intensidad de la corriente. Ahí está la I. Esa I es de intensidad de corriente, ¿verdad? Entonces vamos acá. A ver, tenemos 50 voltios. Vamos acá a escribir la formulita. La formulita nos dice lo 2. Escribo 2 porque es lo segundo que vamos a calcular. Me dice que la formulita es intensidad de corriente es igual al voltaje que me dan, del circuito dividido para la resistencia total. Ahí está. ¿Cuánto vale el voltaje total de aquí de este circuito en serie, de este circuito en paralelo? 50 voltios, ¿cierto? Perfecto. Entonces vamos a calcular eso. Ojo, vamos a calcular eso. Ahí está. Vamos a calcular. Perfecto. Vamos a calcular. Vamos a hacerlo acá. Vamos a calcular la intensidad de la corriente de este circuito en paralelo. El voltaje, ¿de cuánto era el voltaje que me dan de ese circuito en paralelo? Pues es de 50 voltios, profesor. Ahí está, 50 voltios. Muy bien. Ahí está. Salió media chueca la línea, borrémosla. Ahí está, perfecto. ¿Sí? ¿Cuánto vale la resistencia total? Hemos calculado que la resistencia total es de 2,03 ohmios. Ahí está. 2,03 ohmios. ¿Sí? ¿Podemos simplificar algo, profesor? Pues sí, puede simplificar. Ojo, pasamos a limpio la intensidad. Ahí está. ¿Sí? Pasamos a limpio los 50 voltios. Pasamos a limpio los 2,03. Ahí está. Y en vez de escribir ohmio, escribo su equivalencia. ¿A qué era igual el ohmio? Pues decía que también era igual al voltio sobre amperio. ¿Puedes simplificar? Pues sí, vas a simplificar voltio con voltio y te queda amperio. Amperio, que es la unidad de la intensidad de corriente, que es lo que estamos buscando. Entonces vamos acá a coger nuestra calculadora y vamos a dividir 50, dividido para 2,03, 50 dividido para 2,03. Esto le das igual y nos da 24,63. Ojo, la intensidad de corriente es igual a 24,63. ¿Qué cosa? Amperios. Amperios. Y esta es la respuesta de mi ejercicio. Ahí está. Sí, esa es la respuesta de mi ejercicio. ¿Sí? Ahora, ¿qué más me toca averiguar, profesor? Me toca averiguar la intensidad de corriente, ¿sí? La intensidad de corriente de cada uno de estos voltios, ¿sí? Perdón, de cada uno de estas resistencias me toca averiguar. Entonces, para eso vas a hacer lo siguiente. Cogemos nuevamente nuestro lápiz. Acá, lo tercero que nos piden averiguar es la intensidad de cada uno de esos resistores. Por eso coloco esta formulita de cada uno de esos resistores. Ahí está. El voltaje va a ser para todos ellos de 50, ¿sí? No hay problema. Vamos acá a hacer un ejemplo. Ojo, intensidad de corriente. Vamos a ver primero la intensidad de corriente del resistor 1. Vamos a ver cuál es el resistor 1. Ah, el resistor 1 es este que dice que es y que vale 5 ohmios. Muy bien, vamos acá. Recuerda que es un video, puedes pausarlo tranquilamente. Vamos acá. Quiero averiguar la intensidad de corriente de la resistencia 1. Entonces colocamos acá intensidad de corriente. ¿De qué resistencia? Pues de la 1. Entonces en vez de N escribo el 1 porque quiero averiguar la intensidad de corriente de la resistencia 1.
El voltio, pues es del mismo ejercicio que era de 50. Era 50 voltios. Perfecto, esto se va a dividir para la resistencia. ¿Cuál era la resistencia que yo quería averiguar? La 1. ¿Y cuánto valía la resistencia 1? Pues me decía que valía 5 ohmios, ¿verdad? 5 ohmios. Perfecto. Tú vas acá. Este paso lo puedes omitir, pero te lo indico para que sepas de dónde salen las unidades, ¿sí? Acá está, perfecto. Colocas el 5 y en vez de escribir ohmio, escribe su sinónimo. ¿Cuál era su sinónimo? Voltio sobre amperio. Perfecto. ¿Puedes simplificar? Sí. Voltio con voltio se va. Perfecto. Ahí está. Y simplemente te toca dividir cosas. 50 dividido para 5, pues a 10. ¿10 qué cosa? 10 amperios. 10 amperios ha sido la intensidad de corriente de la resistencia 1. ¿Sí? Y así mismo tienes que ir haciendo con cada una de las intensidades. ¿Sí? Vamos a hacer otra. Las otras dos ya quedan para que tú lo puedas realizar. Ojo, vamos a ver, ¿cuánto vale la resistencia 2? La resistencia 2 dice que vale 10 ohmios. Perfecto, vale 10 ohmios. Ojo acá. Entonces yo quiero averiguar la resistencia 2. Entonces, intensidad, yo quiero averiguar la intensidad de la corriente de la resistencia 2, que vale 10, ¿verdad? Como yo quiero averiguar la intensidad de corriente de la resistencia 2, en vez de N coloco el 2, porque es de la resistencia 2 que yo quiero averiguar. El voltaje va a ser el mismo, 50, y la resistencia que yo quiero averiguar es la 2. Ahí está, ¿sí? Vamos a ir reemplazando datos. La intensidad de corriente de la resistencia 2 va a ser igual. El voltaje de cuánto te da, pues de 50 voltios. Es el voltaje de ese circuito en paralelo, 50 voltios. Esto se va a dividir para la resistencia 2. ¿Cuánto valía la resistencia 2? Pues me decía que valía 10. 10 ohmios, ¿sí? 10 ohmios. Ahí está, 10 ohmios. Vamos a chequear si vale la resistencia 2, 10 ohmios. Ahí está, 10 ohmios. Perfecto. ¿Sí? Vamos a simplificar. Recuerda, este paso de la simplificación puedes omitirlo, puedes colocar también directamente, no hay ningún problema. 50 voltios, ahí está. Abajo va a estar los 10 ohmios, pero en vez de escribir ohmios, tú escribes su sinónimo. ¿Cuál es su sinónimo? Su sinónimo es voltios sobre amperio. Voltios sobre amperio, puedes simplificar, pues sí, puedes simplificar. Voltio con voltio se va y te va a quedar en amperios, que es la unidad de la intensidad de la corriente. ¿Sí? Y simplemente te queda hacer la división. Ojo, te queda hacer la división. 50 dividido para 10, pues a 5, profesor. 5 amperios ha sido la intensidad. 5 amperios han sido la intensidad de la corriente 2. Ahí tenemos esa respuesta, ¿sí? Veamos la resistencia 3, la resistencia 4, pues te las dejo acá de una vez para completar este deber, ¿sí? Para completar de una vez. Entonces, de una vez ya tienes tu deber realizado. Ojo, quiero ver la intensidad de la corriente de la resistencia 3. Perfecto. ¿Cuánto es los voltios que van arriba? Pues son estos 50. Arriba va 50. Perfecto, muy bien. 50 voltios. Y esto se va a dividir para la resistencia 3 en este caso. ¿Cuánto es? De 15 ohmios. Escribimos nosotros el 15. El 15, perfecto. Y en vez de escribir ohmios, escribo su sinónimo, que es voltios sobre amperios, ¿verdad? Voltios con voltios se va, me queda en amperio, que es la unidad correcta de la intensidad. Puedes simplificar o también puedes coger tu calculadora. 50 dividido para 15, coges tu calculadora. 50 dividido para 15 y te va a dar igual a 3,33. 3,33 ha sido la intensidad de corriente de la resistencia 3. 3,33 amperios. Ahí está la respuesta. Y de una vez vamos a ver la intensidad de la corriente de la resistencia 4. Intensidad de la corriente de la resistencia 4 va a ser igual al voltaje. ¿De cuánto es? Para todos es de 50 voltios
Perfecto. ¿Cuánto vale la resistencia 4? 8 ohmios. Pero en vez de colocar ohmios, escribo por su sinónimo, voltio sobre amperio. Simplifico voltio con voltio. Perfecto. Me toca simplemente dividir esto. 50 dividido para 8. Coges tu calculadora. 50 dividido para 8 te va a dar igual a 6,25. ¿Sí? 6,25. ¿Qué cosa? Amperios. Y esta es la respuesta de la intensidad de la corriente de la resistencia 4. Ahí está, hecho tu deber. Nos vemos en el próximo video tutorial.